Históricamente, las veces que has pensado en pesos has perdido. Fíjate que cada vez que viene un momento de volatilidad, automáticamente la gente empieza a comprar dólares. De hecho, lo vemos, la verdad que el tipo de cambio se ha movido muy poco. Sí. Pero ya empieza a haber ruido, ya los escucho a todos hablando, se movió el tipo de cambio. Estamos en los mismos niveles que estamos cuando ganó Milei. Pasaron 2 años, lo que pasa es que bajó y volvió a subir. Ahora, Sí, y hubo en el medio 100% de inflación en dólares. Exactamente, te digo, ¿no? Sin embargo, apenas empieza a haber un poquito de ruido, la noticia aparece y lo otro que termina sucediendo es que cuando escucha ruido, la gente sale a comprar dólares. Voy a hablar unos minutos con Diego Rivas, que es el CEO del Banco Galicia. Gracias de nuevo por venir, Diego, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, el momento ideal para poder conversar, porque todos están viendo qué pasa con el crédito. Y fundamentalmente, cómo para adelante se puede retomar eso que fue un motor muy importante de recuperación económica en la segunda mitad del 2024. ¿Querés contarme un poquito qué estás viendo vos en general de lo que pasó en esta secuencia de estos 2 años y medio del proceso de Javier Milei y en qué punto estamos ahora? Dale, cómo no. Arranco por el comienzo de Milei. Si recordás, en ese momento Argentina tenía un sistema financiero, sigue siendo un sistema financiero muy chico, en ese momento era mucho más chico. La relación de crédito a PBI era del orden del 4%. La región tiene en promedio 50%, ¿no? Claro. Para entender el tamaño. Con estos 2 años de gobierno, ese crédito subió, ahora con el tipo de cambio se movió un poquito, pero cerca del 11%. O sea, casi que se triplicó el crédito a PBI. Números muy grandes, otra vez nos queda multiplicar por 4 para estar en la media de la región. Chile tiene 96, digo, para entender dónde estamos. Entonces, esos pasos se fueron dando. Después podemos discutir por qué aún sigue siendo chico. Creo que hay otras implicancias, temas impositivos, algunos temas que no juegan a favor. Lo que estás diciendo vos es que, básicamente, que es un poco lo que hacen los bancos, que es tomar depósito y dar crédito en la Argentina es algo que está subexplotado, digamos, que tiene un gran potencial. Sí. Y eso es probablemente el mayor valor que tiene hoy las franquicias financieras en la Argentina. Lo que vos vendés al mundo, le vendés a los inversores es no solamente el tamaño que tenés hoy o el resultado que tenés, sino la potencialidad que tenés para ser parecido a países de la región. Chile. Ni siquiera te hablo de Chile, estoy hablando, 50% tiene Paraguay y Bolivia. Digo, para entender las oportunidades grandes que hay. Ese es un poco el escenario. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí se dieron varias condiciones, pero fundamentalmente un tema de confianza. La recuperación de la confianza creo que a todos nos sorprendió. Creo que había un optimismo previo a la elección de Milei. Particularmente nosotros en el banco éramos optimistas de que venía una situación mejor, a tal punto que decidimos comprarnos un banco. Si recordás, compramos HSBC, un banco que era la tercera parte de lo que éramos nosotros. Hicimos una apuesta previa a la elección. Digo, más allá que salió bien la jugada, lo más sorprendente fue que el escenario fue mejor que nuestro escenario optimista. Milei logró superávit el primer mes de gobierno. Nadie lo tenía en el radar. Creo que esa confianza que logró a través de sólidos números macroeconómicos trajo mucho interés, sobre todo con inversores internacionales. Nosotros cotizamos en la bolsa de Estados Unidos, cotizamos en el Nasdaq. Siempre lo digo, hace 4 o 5 años atrás no nos atendían el teléfono. Nosotros por cotizar vas haciendo reuniones con inversores afuera y la verdad que había muy poco interés por Argentina. De hecho, no había oportunidad de hablar de Argentina. Cuando tenías que hablar, hablabas dentro del mundo de Latinoamérica y había un pequeño espacio que le podían dedicar a Argentina. Bueno, después de Milei cambió completamente. El interés que ves en inversores privados, el interés que ves en organismos multilaterales, todo eso que generó Milei es una especie de rockstar en el mundo, se vio en mayores oportunidades. Los precios de las acciones subieron mucho también. Entonces, todo ese momento creo que estuvo muy bien aprovechado. Los bancos argentinos estaban a precios de acciones muy regalados. El valor de esos bancos era una mínima fracción de los bancos brasileños, por ejemplo. Pero nadie los quería tampoco. No es que venían y decían, bueno, vamos a comprar porque no veían perspectivas hacia adelante. Por eso seguimos siendo una fracción de los bancos brasileños. Sí. Creo que es una oportunidad muy grande, pero multiplicamos los precios por 3, por 4, digo, para entender de los precios que supimos tener. Ahora, eso tuvo que ver con la confianza. Y la confianza tiene que ver con que los bancos dejamos de ser, creo que ese es el gran desafío que todos los bancos tenemos, dejamos de ser mesa de dinero tradeando el déficit del gobierno
a empezar a trabajar de bancos. A empezar a colocar créditos al sector privado, a empezar a entender que cuando colocas créditos al sector privado, hay clientes que te pueden pagar y clientes que no te pueden pagar, donde la economía, la macro y la micro empieza a jugar, entonces empezás a cambiar un poco la dinámica. Es decir, hasta el gobierno de Milei, la lógica era, nosotros contamos varias veces, el depositante iba, ponía un plazo fijo, los bancos se daban vuelta y se lo colocaban al Banco Central. Sí, se lo colocabas en una Levac o una al Banco Central o al Tesoro. Pero básicamente porque la demanda venía por ahí, porque tampoco había tanta demanda de crédito. ¿Qué pasa con la dinámica propia del sistema financiero argentino? Es que, a diferencia de lo que sucede en otros lados, el fondeo de los bancos es muy corto. Nuestros depósitos tienen 45 días promedio. Entonces vos tenés que estar colocando ese fondeo que conseguís en plazos muy cortos a activos que van a tener en promedio 2, 3, 4 años. Después si querés, charlamos un rato hipotecario, donde tenés 15 años de duration, ¿no? Sí. Entonces, mucho más difícil. ¿Qué te implica eso? La necesidad de ser mucho más prudente en cómo colocás. Cuando bien colocás, no solamente en términos de riesgo, sino cuánta liquidez mantenés, porque vos tenés que estar preparado que puede haber en algún momento salida de depósitos, y si sos salida de depósito tenés que tener la liquidez suficiente para poder soportarla. Bueno, todo ese cambio de juego fue lo que se fue produciendo a lo largo de estos 2 años que tuvimos. ¿Dónde empezó un poco más el ruido y la volatilidad? Bueno, con la elección del año pasado, ¿no? Con la elección de medio término. Ahora, espera un segundito ahí, porque vos decís, hubo un momento donde empezó a haber demanda de crédito, y el crédito, decís, casi se triplicó, desde niveles muy bajos, pero se triplicó. Fundamentalmente crédito a las familias. De los dos lados, pero a familias también creció mucho. Creció mucho ese crédito. Ahora, ese crédito fue a tasas, en general, de mercado, y tasas que eran razonables, o eran tasas elevadas, eran tasas... Sí. Eran tasas reales positivas, creo que eso es otra dinámica que empezó a tener Argentina. Sí. Por muchos años nos acostumbramos a vivir con tasas reales negativas. Creo que eso también complicó la situación financiera después de muchas de las familias, pensando que la inflación te iba a licuar. Bueno, puedo pagar la cuota hoy y la puedo pagar hacia adelante. Ahora, cuando empezás con tasas reales positivas, tu costo es más alto hacia adelante, digo. Pero se empezó a crecer con tasas reales positivas, se empezó a estirar duration, se empezó a estirar plazo, y cuando estiras plazo, la cuota te termina quedando en niveles más chicos. Más chicos. Sí, lo cual pudo acceder más gente al crédito, por eso se impulsó el crédito. Sí. ¿Y cuál fue el quiebre? Entonces, ¿por qué se dispara la morosidad, ¿no? Porque el gobierno tiene una visión, dice, bueno, falta educación financiera en el que tomó crédito y en los bancos que no hicieron buena evaluación de riesgo. Y yo digo, pero pará, en el medio tuviste una corrida cambiaria y estallaron las tasas de interés y la gente tuvo 8 meses de caída del salario real, entonces... Pues yo creo que hay una mezcla de cosas. Y es verdad que probablemente los modelos crediticios de los bancos no fueran lo suficientemente robustos. Pensá que están construidos sobre 20 años de tasas reales negativas, y las tasas reales muy positivas que empezaron a aparecer durante la crisis, previo a la elección, claramente rompió mucho de los modelos. No hay ningún modelo preparado para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Si eso pagaban las empresas, que terminaban pagando también los individuos. Entonces yo creo que eso terminó afectando. Ahora, eso fue cuando se disparó la crisis del año pasado. Exactamente. Pero por eso, muchos de esos créditos eran a tasa variable. Los de empresas son a tasa variable, y algunos son cortos, sí. Porque básicamente las empresas, si lo recordás también creo que por su historia, y pensando que podía venir alguna situación más compleja, acumulaban stocks. Siempre tomabas crédito para acumular stock. Creo que en la medida que esas tasas subieron, el stock te terminó siendo un costo y no necesariamente un beneficio como había sido en el pasado. Pero siendo individuos que se le colocaron a tasa fija, lo que le terminó sucediendo al individuo es que fue perdiendo poder adquisitivo, salario y bolsillo, ¿no? Al final, lo más complejo no es solamente que el salario en algunos casos sí replicó inflación, pero en algunos casos no lo pudo replicar, sino que tuvo efectos en el bolsillo más grandes que eso. La eliminación, sobre todo en capital y GBA, de los subsidios, las tasas reales que pasan a ser positivas, te ponen en una situación de salario, creo que vos lo comentabas más temprano, donde la gente perdió entre el 20 y el 30% dependiendo el estrato... De su ingreso real. Exactamente. Es decir, lo empezaban a comer los gastos fijos del hogar, y en ese aspecto decir, bueno, dejo último pagar la cuota del crédito.
Exacto. Creo que, no sé si dejó último de pagar, dejaron de pagar muchas cosas, ¿eh? Mirás la morosidad en expensas y también se ve. Uno habla del crédito bancario, pero creo que la situación es bastante más compleja en términos generales. Impuestos y demás. Impuestos, nosotros lo notamos mucho en pymes. Uno de los principales indicadores que muchas veces tenemos en cuenta para entender la situación de las pymes es cómo es su situación impositiva. Y ves muchas pymes sin pagar deudas impositivas que tienen, ¿no? Más, muchas veces se financian por el hecho de dejar de pagarle a Arca, ¿no? Bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Vamos a hablar también después de los créditos hipotecarios, del crédito en dólares o en pesos, del crédito UVA, pero ¿cómo se sale de esta situación? Porque veía el último informe de la consultora 1816 de morosidad de mayo y verdaderamente estás en niveles muy elevados, ¿no? De crédito a familias 12,7% de morosidad, que es el nivel más alto en los últimos 15 años, incluso por arriba a familias que en la época de la pandemia, ¿no? o de 2019, cuando se le dispara también a Macri la macroeconomía, y todavía está más bajo en el crédito a empresa, ¿no? La morosidad es 3,3%, pero es muy alto en términos de familias, créditos personales y tarjetas de crédito. ¿Cómo se hace para que la rueda empiece a funcionar nuevamente y aliviar esa carga financiera? Déjame que te aclare un poco el número que estás mirando para entender un poco la situación. Lo que vos te estás mirando ahí son los créditos que no se están pagando, y es un ratio de créditos que no se están pagando, los famosos NPLs, los créditos incobrables, sobre el total de créditos que tiene el sistema financiero. Que aclaro, es una relación. Y no te habla necesariamente de qué te pasa hoy, sino que te está hablando de tu historia. ¿Por qué? Porque el crédito que no paga queda en los balances de los bancos 12 meses. Entonces vos lo que estás viendo es una suba de créditos, porque es como un balde, el balde se va llenando con gente que deja de pagar y se va vaciando a los 12 meses. Cuando vos haces el charge-off, lo sacás del balance a ese crédito. Entonces ese ratio que vos estás mostrando, lo que te está mostrando es que hay un deterioro del stock, no necesariamente del flujo. Cuando yo te digo hoy qué nos está pasando con la morosidad viene mejorando lentamente a niveles muy altos para lo que nos gustaría, pero empezás a encontrar con que hay menos clientes que hoy entran en mora. ¿Por qué? Porque los de situación más compleja ya se dieron el golpe. La gente es mucho más cauta también hoy para tomar crédito, entonces ese número termina siendo mejor cuando miras lo que nosotros llamamos el cargo a riesgo, o sea, lo que yo mando efectivamente a pérdida por mes. Eso termina siendo, ese número tocó pico en noviembre, diciembre del año pasado, y desde ese momento viene bajando. Lentamente, otra vez, nos gustaría que bajara más rápido, pero viene bajando, o sea, hay un indicador correcto. Claro, a ver si estoy bien con esto. Me decían, los nuevos que entran en mora son cada vez menos, es marginal. Pero como el stock de crédito está congelado, digamos, no crece el crédito hoy, el crédito privado a familias, bueno, la mora marginalmente sigue creciendo. Porque en el denominador no te crece, digamos, ¿no? Que exactamente. El stock de crédito lo tenés congelado, pues se paró el crédito a las familias. Bueno, ¿y cómo se hace para salir de esa situación? Y lo otro que te pasa es que en el numerador todos los meses vas poniendo los créditos viejos que diste, que los limpias recién a los 12 meses. Claro. Ese es el motivo. Sí, aunque sean en el flujo mes a mes muy poquito lo que van entrando. Pero acá la clave es mover el denominador, sin es decir, duda. Que se dispare nuevamente o que se ponga en funcionamiento. Yo mostraba el indicador de monitor diario del Banco Central, y el crédito privado estaba planchado en los últimos 2 meses. Planchado en términos nominales, sí. Con caída real relevante. Digamos. Nosotros tenemos 15% de caída real en el último, en lo que va del año de crédito. Eso te da un poco. El stock de crédito. El stock de crédito, ¿no? Individuos y empresas, digo, sí. ¿No? De los dos lados. Entonces, sí, claramente no hay demanda de crédito, sobre todo en pesos. Después, si querés, charlamos un poco de dólares. Sí. Creo que Argentina tiene una economía muy dispar. Uno habla te escuchaba hablar más temprano del crecimiento del GDP, el récord donde estamos en términos de donde está Argentina, viene dado por algunos pocos sectores, generadores de dólares, que están muy bien. Y que además tienen financiamiento. Claro. Y es una discusión más grande, tienen financiamiento, incluso de alguna manera está subsidiado. Porque esos dólares que toman, los toma el sistema financiero, son dólares que toman muy baratos, el sistema financiero no le puede prestar dólares a todo el mundo. Y nuestra alternativa, cuando nosotros captamos un depósito,
o lo dejas en el central a tasa cero, los famosos encajes, o se los prestas a alguno de los que pueden tomar dólares a la tasa que están dispuestos a pagar. Ahora, ellos saben que nuestra alternativa es cero, entonces es un tema de negociación, se colocan créditos, vas a ver algunas compañías financiándose al mismo nivel que se financia el gobierno americano. Al tesoro, al 5% anual. Al 5% anual terminan tomando, o en el sistema financiero, incluso en el mercado de capitales. Si vos mirás, viste, muchas de las emisiones de ON. De las emisiones de ON locales que se terminan haciendo, terminan saliendo a del orden 4, 5, 6%, y eso tiene que ver con que la alternativa que tenés para colocar dólares en Argentina, del sistema financiero, pero del público en general, son escasas. Y entonces por ahí viene un poco el tema. Ahora vamos al tema dólar, no te Dale. quiero ahí complicar. Cerremos el tema pesos. Dale. ¿Cómo se reactiva el crédito? Porque algunos dicen, bueno, mirá, si tenés estos morosos, que además son 15 millones de personas que son los de ingresos registrados, ¿no? Tanto asalariado privado registrado, que son 6 millones, como 3 millones de empleo público entre nacional, provincial, municipal, más, no sé, 5 millones de jubilados, ¿no? que están por arriba de la mínima. Entonces, uno dice 15 millones de personas que el ingreso real viene muy golpeado y que además una porción importante, 6, 7 millones, ya tomaron crédito, ¿no? entre los bancos y la fintech. Y están morosos. O sea que, ¿vos crees que el crédito puede ser un motor para la reactivación o primero o va a pasar tiempo hasta que se depure esta situación? Yo creo que puede ser un motor que probablemente sea más lento de lo que la gente está esperando, que el gobierno le gustaría de cara a un año electoral, probablemente, pero creo que hay oportunidades por 2 o 3 temas. El primero es porque con inflación a la baja, y creo que hay una oportunidad cierta de que la inflación baje, por temas propios de la Argentina, pero también por el contexto. Gran parte de la suba que tuvo la inflación tuvo que ver con qué pasó con los commodities, particularmente la energía y el petróleo por la guerra del mundo. Ese overshooting de inflación que se dio podría ayudar. De hecho, nuestros economistas ven números más bajos, o números que pueden estar cercanos al 1% de inflación, cosa que nos costó mucho quebrar en el pasado. Entonces, eso debería ayudar a que las tasas de interés bajen también. Menos inflación, aunque mantengas tus tasas reales, las tasas total que le vas a cobrar al cliente, la tasa nominal, va a ser más bajo. Eso tiene que ayudar. La segunda oportunidad que vemos es recuperación del salario en términos reales. Y ahí es donde digo, me gustaría que sea más rápido, me parece que probablemente sea más lento, fundamentalmente porque los sectores que generan más empleo no son los sectores que están creciendo más fuertemente. Entonces, no ves una competencia tan fuerte por esa demanda del trabajo. Te diré que esa es como la oportunidad cierta que terminamos viendo. Nosotros estamos tratando de impulsar, colocar más crédito, tampoco hay una demanda muy fuerte. Y yo creo que probablemente la demanda venga más primero, como sucede normalmente, por el lado de las empresas que por el lado de las... que están menos endeudadas, que están menos con endeudadas, bajo nivel de endeudamiento y las que empresas. anticipan oportunidades. Al final una empresa que decide hacer un proyecto de inversión, después contrata salario, o contrata gente, o... pero las pymes en general, ¿no? Sí. Más allá de los descubiertos de cuenta corriente y demás, estaban con bajo nivel de endeudamiento, estaban poniendo capital propio. Sí, en todo caso. a mí me gusta dividirlo un Sí. poco el escenario. Cuando vos ves las corporaciones y las empresas más grandes están más sólidas, las pymes lo que les pasa normalmente es que tienen menos educación financiera de lo que tiene una empresa más grande. Tienen menos gente trabajando, entonces les cuesta un poco más. Son un poco más ineficientes en el manejo de su situación, y cuando viene una situación mala, algunas de las pymes también se golpean por eso. De hecho, cuando vos mirás, aún hoy los números de mora de pymes siguen subiendo. Ah, ¿sí? A diferencia de lo que estamos viendo con individuos que ya encontramos un techo, con las pymes es un portafolio mucho más chico, no afecta tanto en el balance de los bancos, pero todavía encontramos con que la situación puntual de las pymes no vimos el techo todavía. Creemos que estamos cerca, pero todos los meses hemos visto una suba lenta, pero una suba al fin de los indicadores de morosidad. Me decían en un banco 2 cosas, a ver, quiero corroborar con vos. Una es, hoy la tasa de préstamos personales promedio, Banco Central se informa todos los días, está en 65%, ¿no? Vino oscilando entre 70 y 65, hoy está 65%. A eso agrega impuestos, IVA y demás. TNA, tasa nominal anual. El costo financiero total es 100% de eso. En un banco me decían, el que hoy me toma un crédito a eso, no se lo doy. No se lo doy porque sé que la inflación proyectada es 23%, el salario va a crecer unos puntitos más arriba de eso, va de cajón a mora.
¿Vos coincidís con esa visión? Sí, yo creo que cuando las tasas son muy altas lo que tenés es un tema de selección adversa. Al final el que te toma ni te pregunta la tasa porque no te lo va a poder pagar, digo. Entonces hay una realidad que hay determinado... Muchas veces el público es insensible a la tasa, sobre todo el público más masivo, quizás es más sensible a la cuota, hace una relación, bueno, puedo pagar 20.000 pesos de cuota, lo puedo pagar y lo tomo. Pero creo que a determinados niveles el crédito termina siendo... muy caro para que pueda ser pagado, entonces te terminas quedando mora. Ahora, hay que tener cuidado cuando mirás los promedios, porque la realidad es que en la medida que vos vas teniendo historia crediticia, y acá hay modelos que predicen y en función de cómo se comporta el cliente con vos, tenés tasas mucho más bajas y también tenés tasas mucho más altas. Ahora, la pregunta ahí que te hago, y quisiera que me explique, pues no termino de entender, es ¿por qué un banco... le tiene que cobrar 70%, 65% un préstamo personal y aún así le conviene colocarle hoy, no sé, dinero de corto plazo al Banco Central al 20% o 22%, o suscribir una letra del Tesoro, bueno, la última semana al 28%? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué el banco, si pudiera prestarle no al 70%, pero por ahí al 50%, o al 45%, termina prestándole a un costo financiero mucho más bajo al Banco Central o al Tesoro? Primero, otra vez, creo que hay un tema de variable de riesgo de crédito y depende de dónde estés. Nosotros tenemos créditos personales que arrancan al 39%. Digo para entender, Sí. Más allá que el promedio termine dando otro número, dependiendo tu capacidad de pago que nosotros podemos estimar, tu riesgo de crédito es distinto también, entonces puedes estar pagando tasas distintas. Ahora, ¿por qué las tasas tienen ese comportamiento? Me parece que acá es importante destacar, volvemos al tema inicial. Nuestro fondeo es muy corto, 30 días, y las tasas que colocas en préstamos personales son tasas fijas. Y el año que viene hay elecciones. Y en las últimas elecciones las tasas se fueron al 200%. Y creo que hay un escenario muy positivo para Argentina, con este gobierno, con alguien que mantenga sobre todo la estabilidad financiera, el superávit fiscal. Me parece que son anclas que debería tomar cualquier gobierno, esto del que siga, pero también está la potencialidad de que hay candidatos que piensan que este no es el modelo y que hay que volver al déficit y que los 80.000 millones de dólares que nos pueden llegar a ingresar por vaca muerta, por minería y demás, tienen que ser destinados a hacer populismo. Ahora, dentro de tu ecuación, cuando vos pones en el pricing, tenés que decir, bueno, hay una posibilidad de que esto no termine sucediendo, de que las tasas, ¿quién me asegura que si la elección no tiene un componente más adecuado a lo que espera el mercado, las tasas de interés no puedan ser lo que fueron en el pasado? Toda esa incertidumbre, que no se la podés trasladar porque es una tasa fija, de alguna manera está reflejada en el precio que se termina pagando. Entonces yo creo que hay algo de eso también que juega. La otra cuestión, que también me decían, no sé si vos me podés responder, pero me decían, la refinanciación la hacemos a tasas mucho más bajas, pero no las publicitamos como hace el Banco Nación, porque si publicitamos eso, fomentamos el riesgo moral, es decir, que alguien me tome un préstamo para entrar inmediatamente en mora. Te compliqué con la pregunta. No me complicaste. Yo creo que hay un tema de moral hazard Sí. Que puede suceder, de que hay gente que hace eso. Sí. Lo que digo es que dejar de pagar no es gratis. O sea, no es que la gente te deja de pagar, porque al final te puede refinanciar más barato, pero a la persona que lo refinanció. ¿Qué pasó? Se acabó tu micrófono un poquito. A aquellas personas a las cuales las refinancias a tasas más baratas, no le das crédito hacia adelante. Al final es una forma de tratar de ayudarlo, de que salga de su situación, pero no lo ves un sujeto proclive a que le des más riesgo del que ya te has asumido. Entonces, no creo que sea gratis hacer eso. Sí, lo que creo es que, adicionalmente a lo que hablamos, hay un montón de costos impositivos asociados, que se queja la industria. Nosotros también hablamos mucho de eso. Cuando digo la industria, lo escucho a la industria... toda la industria del conurbano diciendo tenemos costos ingresos brutos, las tasas municipales que las sufrimos igual, IVA, ingresos brutos, tasas municipales que encarecen el costo que termina pagando el cliente, que no es margen para nosotros. Para nosotros es un tema enorme los costos impositivos nacionales con todo el débitos y créditos. Es uno de los motivos por los cuales creo que el sistema financiero no es lo grande que puede ser.
ves muchas compañías tratando de eludir el pago de impuestos a través de fondos dedicados y demás, pero después tenés ingresos brutos en las provincias que pegan muy fuerte y después tasas municipales. Nosotros siempre hablamos de los bancos cuando decimos no tenemos ningún problema con competir con fintechs y más. De hecho, dentro del grupo tenemos un banco y una fintech. Además de Banco Galicia tenemos a Naranja X. Las fintechs, por no tener sucursales, que es una forma de acercarte al cliente, de darle un servicio adicional y demás, no pagan tasas municipales. Y para nosotros el costo de tasa municipal equivale casi al costo de ingresos brutos, digo, para entender cómo pega. Todo eso al final termina en mayor tasa que termina pagando un cliente. Claro. Sí, de hecho, uno lo ve en los resúmenes de los bancos, ¿no? Y la tarjeta de crédito. Ya uno ve el resumen y se marea, digamos, el usuario, el cliente se marea, ya ni sabe qué le sacan, ¿no? Entre los impuestos tradicionales, más también consumos en dólares en el exterior y demás, que siguen teniendo el impuesto y las retenciones y demás. Ahora, mirando el otro crédito, ¿no? Que es el crédito hipotecario, que si se quiere es el crédito aspiracional. Uno dice cuando se normalizan las economías, más allá de que sea vaca muerta, la minería, el agro, la construcción tiene que funcionar. Es decir, si vos estabilizaste, la construcción tiene que ser un boom. Y sobre todo en un país como la Argentina, que está subinvertido hace años de infraestructura, de obras privadas y demás. ¿Qué está pasando con el crédito hipotecario? ¿Qué posibilidad, qué chances ves en el crédito hipotecario? Y si es crédito hipotecario que va a ser en pesos UVA, ¿no? Como hasta ahora, o si ves alguna alternativa más, eventualmente en dólares como fue en los 90. A ver, vamos por partes. El crédito hipotecario creo que es fundamental, es un gran dinamizador de la economía. Creo que el déficit habitacional probablemente sea el mayor déficit que tiene la Argentina. O sea, es muy difícil poder acceder a un hogar. Y si nos preguntás, como sistema financiero, nos encantaría que hubiese más crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque yo establezco con vos una relación de 20, 30 años. Y después en 20, 30 años veo si te puedo cross-sellar algún producto, si te puedo llegar a solucionar algún otro dolor que tengas y de esa manera tratar de hacerte más rentable. Ninguna duda que querríamos que crezca. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina no tiene inversor cautivo de largo plazo, que es lo que termina sucediendo en Chile y demás. Y básicamente acá hay dos inversores que podrían cumplir esa función. Uno serán las AFJP. En algún momento las estatizaron, una lástima porque pagamos todo el costo de armar las AFJP, de alguna manera se desinvirtió del lado del Estado para poder construir esto y después de un día para el otro se borró de un plumazo. Eso vino a ser reemplazado por el FGS y después si querés entramos un poco al detalle del FGS, pero básicamente el FGS podría ser el organismo destinado a pensar en las jubilaciones futuras de los argentinos. Los otros son las compañías de seguro. Las compañías de seguro también tuvieron el problema en Argentina, que lo especificaron. Entonces, creo que otra vez tenés que volver a generar confianza y demás, pero también toda industria de seguros en el mundo, para que funcione, tienen incentivos fiscales. Argentina, entiendo los agujeros que tiene en términos de números y demás, y cuánto podrá invertir o no acá, pero creo que es fundamental crear inversor de largo plazo, porque el inversor de largo plazo es el que te va a asegurar la estabilidad. Si no, lo que te pasa en Argentina es lo que si vos necesitas poder fondear, es decir, que alguien acepte y movilizar su inversión para poder a su vez prestar a largo plazo esos pesos. Sin duda, exactamente. Ahora, si te puedes pensar, ¿quiénes son los inversores que pueden hacer eso? Aquellos que tienen obligaciones de largo plazo. ¿Quiénes tienen obligaciones de largo plazo? Los entes que pagan jubilaciones, porque al final vos tenés que pagar jubilaciones por muchos años, y después aquellos que deciden hacer ahorros privados para tener ese concepto. Eso es lo que Argentina necesita generar. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que la forma de suplir eso ha sido los mercados internacionales. Ahora, los mercados internacionales están o no están, está sujeto a qué sucede en el mundo,
Y también está sujeto a cómo hace las cosas vos. Y yo creo que por muchos años las cosas no las hicimos bien. Los déficits argentinos nos llevaron a una situación compleja. Entonces el mercado te presta hasta que en algún momento siente que no le puedes pagar, digo, ¿no? Y ahí lo terminamos sufriendo. Volviendo a qué creo que nos tiene que pasar y volviendo a qué moneda yo creo que hay que prestar. A mí me gustaría que los bancos nos den libertad para prestar en pesos o en dólares, como sucede en el mundo. Me parece que los bancos tenemos que tener capacidad para poder decidir si prestamos en pesos o en dólares. Es un riesgo de crédito que asumo y yo tengo que entender si le quiero prestar en pesos o en dólares. Hoy tengo muy restringido a quién le puede prestar dólares. Si vos me preguntás a mí, ¿qué haría? Yo no le prestaría a individuos normales o comunes, el 99% de la población que ganan en pesos. Que ganan en pesos, no le prestaría en dólares porque le generas un descalce que probablemente en algún momento, ojalá no, pero si miro la historia, es muy probable que en algún momento tengas un problema de tipo de cambio, que el tipo de cambio no acompañe necesariamente a la inflación. Yo creo que la forma de poder prestarlo debería ser a UVA. Ahora, a pesos ajustados. A pesos ajustados, a UVA ser a pesos ajustados por inflación. Creo que aparte es lo más fair. Y por otro lado, creo que hay que trabajar mucho también, me parece, en la población, para empezar a entender, la gente ahorra en dólares. O sea, y 99% de las personas que estamos en Argentina, vamos a vivir en Argentina cuando nos jubilemos. ¿Y vos qué querés asegurar cuando te jubilas? Que el día de mañana, hoy te puedes comprar, no sé, 1 kilo de carne, y el día de mañana vas a querer comprar 1 kilo de carne cuando seas jubilado. Y cuando quieras comprar ese kilo de carne va a valer lo que vale hoy por inflación. No va a valer tipo de cambio. O sea, Argentina se te encareció ahora y el precio de la carne ha sido muy distinta. Entonces creo que es importante, creo que trabajar mucho en la educación financiera, empezar a entender que al final vos vas a vivir en este país y tenés que pensar que tenés que tener pesos constantes. No digo que es un tema fácil. Históricamente la gente ha pensado, las veces que has pensado en pesos has perdido. La otra vuelta le escuchaba a Riazo y tiene razón. Fíjate que cada vez que viene un momento de volatilidad, automáticamente la gente empieza a comprar dólares. De hecho, lo vemos, la verdad que el tipo de cambio se ha movido muy poco. Sí. Pero ya empieza a haber ruido, ya los escucho todos hablando, se movió el tipo de cambio. Estamos en los mismos niveles que estamos cuando ganó Milei. Y pasaron 2 años, lo que pasa es que bajó y volvió a subir. Ahora, sí, y hubo en el medio 100% de inflación en dólares. Exactamente, te digo, ¿no? Sin embargo, apenas empieza a haber un poquito de ruido, la noticia aparece y lo otro que termina sucediendo es que cuando escucha ruido, la gente sale a comprar dólares. Ahora, ¿qué contaba la otra vuelta de Riazo? Eso no, es una buena explicación. ¿Por qué lo hace eso? Porque de las últimas 15 crisis que hubo, en 14 crisis vos compraste dólares y ganaste cuando compraste dólares. Te dijeron lo que te dijeron. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. No. La primera vez que terminó siendo distinto fue en esta última elección y porque apareció Bessem, ¿no? Sí. Si no, no sé qué hubiese pasado también, digo, ¿no? Pero me parece que habla que es la primera vez que al final vos compraste dólares y tuviste gente que tuvo que venderlos más barato. Sí. También es cierto que los países que reconstruyeron su moneda, en general ponen los depósitos en su moneda en el banco y ahorran en el banco, no desahorran. Argentina tiene hoy tasas reales negativas en el banco, entonces es uno de los pocos países donde vos pones un depósito a plazo fijo al banco y a fin de mes comprás menos bienes y servicios de lo que comprás a principio de mes. Y uno dice, che, pero escúchame, ¿cómo? ¿No era que en el banco tenías que ahorrar, no desahorrar? ¿Cómo se explica eso? Bueno, es un buen punto. Las tasas, para mí, las tasas tienen que ser positivas, las tasas reales tienen que ser positivas. El gobierno también influye manejándote sobre todo las tasas de corto plazo, que son las que termina viendo el ahorrista. También cuando uno piensa en ahorro, debería pensar en más allá de 30 días. Sin embargo, 99% de nuestros plazos fijos de individuos son a 30 días. Nadie hace depósitos más largos, sí. Cosa que es muy distinto en el resto de la región. Ahora, para que tengamos tasas reales positivas, también tenemos que tener los bancos más necesidad de salir a pagar esos depósitos. ¿Por qué? Porque tengo demanda de crédito. En la medida que no tenés demanda de crédito, no tengo que hacer con los depósitos. Los depósitos me doy vuelta y los termino colocando en algún activo corto del gobierno porque no tengo demanda cierta de crédito. Es un poco la situación que tenés hoy de tasas reales negativas. Tuviste tasas positivas, Sí, claro. Hasta el año pasado. Bueno, me parece que el gobierno también trató en este arranque del año de forzar las tasas reales negativas para ver si se trasladaban a su vez a los créditos, ¿no? Pero bueno, eso depende más de lo que vos decís, demanda de crédito, demanda de dinero, digamos, de que del otro lado haya gente que diga, te solicito el crédito, digamos. Yo veo mucho más cautela en la gente, creo que aprendió y digo, otra vez, cuando vos ves la mora, mucha demora se dio
sobre todo en tarjeta de crédito. Pero cautela, claro, a estas tasas, digamos, estamos trabados por esto que hablamos. Sí, yo creo que hay algo que probablemente hay algo de todavía, tasa, pero hay todavía encajes muy elevados, digamos, como el año pasado. Los encajes son los es encajes la parte de los bancos que no pueden prestar. Exactamente. Sí. Porcentaje de los depósitos no puede prestar, en dólares es más grande que lo que tenés en pesos. Y esos encajes están a tasa cero, con lo cual eso también te encarece el activo, digo, ¿no? Yo capto saldo en una caja de ahorros y cerca del 30% lo tengo que terminar dejando la tasa cero, entonces me sube el costo de lo que tengo tomado, de lo que tengo que colocar al resto para poder rentabilizar mi operación. Te hago una última respecto a esto del descalce de monedas, ¿no? Porque la verdad que la Argentina quedó muy marcada en el sistema bancario. Bueno, ya nadie se acuerda, digamos, el plan Bonex en 1990, que eran depósitos a 7 días en pesos, que se consolidaron un bono en dólares a 10 años, digamos, en incautación, digamos, pública. Eso vivió la Argentina. Y el 2001, que fue la especificación, ¿no? Asimétrica, y el corralito antes. Es cierto que la verdad que el sistema bancario fue terriblemente sólido estos 25 años de la crisis del 2001. El dólar se fue de 3 pesos a 1.500 y no hubo un solo banco que tuviera dificultades. Es más, creo que los propios bancos guardan una liquidez en dólares que está por encima de los encajes que tiene el Banco Central. Por las dudas de que... ¿Para qué? Por las dudas. Hay forma de... Vos decías, a mí me gustaría que cada uno elija. ¿Hay forma de flexibilizar eso sin que se genere un riesgo mayor? Porque, por otro lado, es cierto que tenés mucho ahorro ocioso ahí, ¿no? Es decir, 40.000 millones de dólares que están en el sistema financiero, que equivale, creo que a todo el stock de depósito en pesos. Sí, es parecido, más o menos los depósitos en dólares son parecidos claro, a los depósitos en pesos. Pero podés prestárselo solo a los exportadores, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de que en esa economía bimonetaria parte de eso se pueda canalizar a la economía real? Yo la primera oportunidad que veo es, hoy tenemos 40.000 millones de depósitos, sí. El banco tiene más o menos el 25% total de los depósitos en dólares. El Banco Galicia. El Banco Galicia. Y pagamos cero. O sea, básicamente para la gente es una especie de caja de seguridad. Ahora, ¿por qué pagamos cero? Porque nosotros o se lo prestamos a los exportadores o lo tenemos que dejar en el celo central. En la medida que esto se vaya normalizando, por lo menos deberían remunerarnos los encajes. Al final, esta plata termina colocada en un banco afuera, por lo menos tener 3,5 de rendimiento y nosotros lo podríamos trasladar a los clientes. Yo creo que si trasladáramos, habría todavía más depósitos en dólares para poder tomar. Y esos depósitos después nos pelearíamos más para tratar de colocarlos. Después creo que es un tema de apetito. Yo vuelvo a insistir, creo que la oportunidad de colocar dólares está en empresas generadoras de dólares, pero también empresas que no son generadoras de dólares, que tienen un manejo prolijo de sus cuentas, que hacen el análisis, que pueda buscar coberturas. Al final hay derivados para cubrir el riesgo de tasa. Puedes ir al mercado de futuros, puedes hacer un forward con los bancos, hay distintas alternativas para poder hacerlo. Sí creo que en términos generales a los individuos yo le prestaría pesos porque tienen ingresos en pesos y no tienen esa capacidad o esa educación financiera para poder manejar los descalces. Claro. No, y el otro tema clave es que los dólares que están en el sistema bancario son dólares reales, no son argendólares, digamos, como ocurría en los 90, donde vos le prestabas a todo el mundo en dólares, pero después venían, te hacían un depósito, le volvías a prestar y demás, y se generaban argendólares, no estaban los dólares reales. Hoy los dólares que te llevan son los únicos dólares que hay. Bueno, los pasivos son dólares de verdad. Vos te viene un cliente a pedir y vos tenés que darle... Claro. Incluso cara grande, pues los caras chicas no lo quieren, otra discusión, pero por eso no hay, es decir, bueno, siempre hay algo de multiplicador. Y además, sube el dólar y el deudor está más contento, digamos, porque el exportador dice, bueno, mejor, tengo un dólar más alto, te traigo más dólares. Igual todos los dólares que están dentro del sistema financiero, cuando vos los prestas, terminan siendo argendólares por el famoso multiplicador bancario. Yo le presto a una empresa, si la empresa me vuelve a depositar, no necesariamente todos esos dólares físicos tienen que estar atrás, digo. Bueno, pero hasta ahora son exportadores, digamos, todos los que vos le prestás. Sí, está bien. Hoy son todos exportadores que tienen capacidad de generar dólares, no quiere decir que necesariamente te depositen dólares. No, está bien, pero vos le volvés a prestar al exportador. A generadores de dólares. No tenés un problema de descalce de moneda en el cliente al cual estás prestando. Pero otra vez, yo creo que eso debería ser una política de cada uno de los bancos. Habrá bancos con más apetito a prestar dólares y bancos con menos apetito. No sé si es necesario
que hace una regulación que te impida a vos como banco prestarle dólares a quien quiera prestarle, como sucede en el resto del mundo. Ese es el único tema. Diego, te hago una última pregunta. Si se suma Martín Genero de Clave Bursátil, a una pregunta más nuestro hombre en las finanzas. ¿Esto para escucharlo? Sí, por favor. En las finanzas que te quiere hacer Martín, te incorporo acá para una pregunta para Diego Rivas, para el CEO de Banco Galicia. Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, bajito, pero te escucho. Ok. Diego, bueno, muchas gracias. Te quería preguntar por lo siguiente. El gobierno viene resaltando que últimamente lograron extender el perfil de vencimiento de deuda en pesos significativamente. Ya la mitad o más de la deuda en pesos va con una duración más larga que más allá de las elecciones presidenciales, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué motivó al sector a tomar esa decisión, considerando la prima de riesgo tanto más alta que existe en la deuda argentina en dólares y en pesos posterior a octubre 2027? Ahí creo que hay un par de temas que jugaron. El primero tiene que ver los instrumentos que nos dieron. Al final no son instrumentos a tasa fija, que es lo que más te complica. Nosotros vamos a seguir teniendo fondeo. Lo que no puedo asegurar es cuál es el nivel de tasa que va a tener ese fondeo. Si las tasas en Argentina suben, los plazos fijos los voy a tener que pagar más. Y el gobierno te dio alternativa donde vos podías colocar en instrumentos variables o incluso en duales, viste que tenés esta alternativa de darte lo mejor de la inflación o las tasas reales. Entonces creo que de ese lado a nosotros nos permite estirar un poco de duration con un poco más de rendimiento porque la curva tiene pendiente y de alguna manera nos da también una forma de financiar el gobierno. Nosotros nos sentimos cómodos con el riesgo gobierno, de esta manera nos permite también estirar plazos. Claro. Y la última, ¿tenés una más, Martín? Sí, una más. En lo que venía siendo, lo que fue todo el 2026, el primer semestre, las acciones del sector bancario, digamos, tuvieron una performance relativamente mucho peor que el sector energético, por ejemplo, que se benefició de la suba del petróleo. Sin embargo, tras la última presentación de resultados, las acciones tuvieron un repunte muy importante. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que mostraron los resultados de la empresa en la que vos estás o del sector en general que hizo que el mercado los vea con tan buenos ojos? Lo que me parece que el mercado empieza a notar es que la morosidad no sigue en aumento. Entonces, cuando uno empieza a ver que la morosidad se estabiliza y empieza a entender que de alguna manera los resultados van a mejorar, porque el mayor cargo que tenemos en resultado tiene que ver con la morosidad. Digo, para entender nuestros balances, en el último trimestre nosotros tuvimos más cargo de morosidad que lo que hemos pagado de salarios a toda la gente que trabaja en la compañía, digo, ¿no? La medida que esos números empiezan a mejorar y la perspectiva de que esa situación hacia adelante va a ser mejor, es la suba de acciones. Yo siempre digo, cuando vos compras una acción de un banco en un país, estás comprando de alguna manera la situación económica del país. Los bancos tienen un beta muy alto con respecto a la volatilidad del país, ¿no? ¿Cómo es ese dato que decís que tuviste que previsionar o poner en el balance más para cubrir la morosidad que todo el salario de los 5.800 personas que trabajan en el banco? ¿En el año? Mes por mes. Mes por mes, sí. Ah, mirá vos. Porque el banco tiene que previsionar. Cada cliente que no te paga lo vas previsionando. Claro. Ese es el famoso cargo que te digo que es el número que viene bajando porque vienen menos clientes cayendo en mora. Claro. Y la última que te hago, el sistema financiero es uno de los que creció. En la llegada de Javier Milei, en parte puede ser expresado por lo que vos contaste. Estás 4 puntos del PBI en crédito, ahora estás en 11 puntos del PBI o 12. Pero al mismo tiempo redujo su personal, porque se cerraron sucursales y demás. ¿Qué ves hacia adelante, ¿no? Donde hay una competencia muy grande con las fintech, ¿no? Que justamente no tienen sucursales, no tienen prácticamente edificios. ¿Cómo ves eso hacia adelante y en la Argentina en particular, ¿no? A ver, yo creo que hay varios temas que juegan acá. Yo creo que el tema fintechs y bancos es un tema muy complejo y que hay que seguir profundizándolo. Yo sigo insistiendo, lo importante es que me iguales la cancha. Y los costos que tenemos los bancos por tener sucursales son muy caros. Son caros por toda la logística del traslado de dinero, son caros por los seguros que tenés que tener, son caros por los impuestos que terminás pagando. Si de alguna manera no encontramos una forma donde
esos costos sean más bajos, nos van a estar empujando a que cada vez tengamos menos sucursales. O sea, no hay incentivos a tener sucursales cuando las sucursales terminan siendo un costo que ayudan a los clientes del banco, pero también a los clientes de la fintech, que de alguna manera cuando quieren ir a sacar efectivo terminan siendo una sucursal bancaria a sacarlo. Entonces yo creo que va a terminar sucediendo. Después creo que hay, a raíz de todos los cambios tecnológicos, la industria financiera es una industria súper compleja. A mí me gusta siempre hablar, parecería ser que nuestro sistema financiero es atrasado. Me gusta dividirlo en dos. El sistema financiero tradicional es un sistema financiero muy chico. ¿Qué llamamos sistema financiero tradicional? A todo lo que tiene que ver con tomar plata y dar crédito, todo lo que tiene que ver con préstamos. Ahora, cuando vos mirás el sistema transaccional de Argentina, es de los sistemas más sofisticados del mundo. Argentina tiene transferencias 7x24, gratuitas, los 365 días del año, e interbancaria. Eso no sucede en ningún lado. Vos haces una transferencia en Estados Unidos y tenés costos por hacer esa transferencia, o tarda 48 horas en hacerse. Ese sistema sí está muy bien desarrollado. ¿Qué queremos nosotros? Que creemos que esa oportunidad que se ha desarrollado en el sistema transaccional también se pueda llevar al sistema más tradicional, que podamos prestar más, que todos podamos competir por prestar mejor. Ahora, para eso también nos gustaría que las condiciones sean iguales. Ustedes plantean que las fintech no están reguladas como están regulados los bancos. Claro, tienen situaciones distintas, impositivas, regulatorias. Me parece que hay temas de supervisión, exigencia de capital. No lo pienso solo con las fintech, hablamos mucho de fintech, también poder ponerte en el mismo lugar a Salix. Sí. Las cauciones que, por ejemplo, tomamos los bancos. Bueno, en la fintech la morosidad está en el 35%, ¿no? Esta que el sistema bancario, eso habla un poco también de que van a un sector más bajo. Ellos van a un sector más bajo prestando, ese sector más bajo tiene un riesgo más alto también, y por eso tenés mora más alta. Pero no te quedes con que el negocio de la fintech o de los bancos es solamente prestar, también todo un negocio transaccional de qué pasa en tu día a día, servicios. Hoy el dinero electrónico. Digamos, la posibilidad de... ¿A los bancos les conviene la digitalización del dinero, digamos, de que ya no se use o se use cada vez menos? ¿Le conviene? Sí, abarata costos, es mucho más eficiente. Es decir, todos están con la idea de que ese es el futuro, digamos. Y de hecho, si vos mirás, no pienso en Argentina, pienso en el mundo, todos los bancos somos mucho más digitales y tecnológicos de lo que eran. 99% de nuestras transacciones son digitales. Tenemos 72% de los clientes que no pisan una sucursal en todo el año. Entonces, mayoritariamente no... Hoy va todo hacia eso. Sí. Y la discusión que había con Mercado Pago, fundamentalmente, respecto a la posibilidad de usar, no sé, el uso de QRs interusables, digamos, que se puedan usar en los comercios con el mismo dispositivo, ya sea... no sé si Galicia tiene su propia fintech, pero... pero nosotros tenemos Nave que es nuestro sistema también nuestro adquirente. Para pagar... Para pagar, vos vas a un comercio y el comercio puede tener Mercado Pago, puede tener Nave, puede tener algunas otras marcas competidoras. Hoy está eso desregulado, digamos. Está desregulado, llevó tiempo poder desregularlo. Yo lo entiendo porque todos queremos democratizar las gallinas ajenas, no tanto los chanchos propios. La interoperabilidad. Ese era el famoso tema de interoperabilidad. Esa interoperabilidad hoy está vigente y creo que es fundamental, le da alternativas al comercio para poder elegir con quién quiere trabajar, y cuando tenés más opciones... Hay una competencia. Se abaratan los costos, es un tema de competencia perfecta. Para el comerciante y para el usuario, para el consumidor. Yo creo que todavía la gran oportunidad es lograr esa interoperabilidad en el e-commerce. Porque así como está abierto en el mundo físico, en el mundo digital no lo está. Hoy, si vos querés operar en Mercado Libre, lejos la mejor plataforma de la Argentina y la más grande, solamente podés hacerlo con Mercado Pago. No podés tener competidores ahí. Esa es una batalla que nos gustaría dar, pensando en cómo abaratar también los costos para los comercios. Creo que hay oportunidades ahí.